Hola gente y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Yo soy Chris y el día de hoy, como gran fan de Shingeki que soy, se me ocurrió formar parte de este universo y recrear mi propio juego de Attack on Titan en Unity. ¿Lo lograré? Pues veamos. Pues bien, para poder recrear este proyecto y que sea lo más fiel posible al anime, me he visto nuevamente toda la serie, busqué mucha información acerca del equipo de maniobras tanto en manga como en revistas para poder entender su funcionamiento, y además no me he bañado por 3 semanas. Sí, así de comprometido estoy con este proyecto. Y tranquilo, que este video no contiene ningún tipo de spoiler, así que comencemos. Pues bien, para empezar, antes de crear el proyecto en Unity, me dispuse a buscar el personaje que representará a nuestro jugador. Entonces por internet busqué varios modelos de Shingeki y entre esos encontré este de Eren, así que lo descargué y en Blender me dispuse a modificar algunos de sus materiales, huesos, etc. Todo esto para que funcionasen correctamente dentro de Unity. Luego de haber terminado con el modelo, creé el proyecto en Unity e importé el modelo de Eren al proyecto. Ahora que ya tenía mi personaje trabajando en Unity, era hora de implementar la realidad virtual. Para esto, dentro del Asset Store de Unity, nosotros podemos descargar e instalar el SDK de Oculus. Así que lo bajé e instalé, y luego en nuestras opciones de proyecto es necesario que activemos que vamos a trabajar con XR Plugin. Comprobando que el SDK funcione correctamente, me dispuse a importar un prefab que había hecho con anterioridad para mi video en donde me convierto en Spider-Man. De hecho, voy a usar este prefab porque muchas cosas que programé y configuré para ese video me servirán ahora para desarrollar este proyecto. Si desean, pueden ver mi video de Spider-Man en donde hablo más a fondo y explico qué recursos utilicé para crear este prefab. Así que se los dejo por aquí. Ahora, el siguiente paso era hacer que el modelo de Eren siga mis movimientos. Así que lo que hice fue utilizar el componente de Animation Rigging, el cual nos permite hacer uso de Inverse Kinematics o IKs aplicadas a los modelos. De esta manera, Eren podrá seguir el movimiento de mis manos y cabeza, además de poder articularlos. Para lograr esto, utilicé el tutorial de un canal llamado Valen, el cual realiza este proceso detalladamente, así que se los dejo igualmente en la descripción. Una vez que implementé este sistema, asigné cada uno de los huesos a su correspondiente IK, y gracias al script de Valen, pude acomodar bien manos y brazos para que se ajusten perfectamente a mis movimientos en VR. Como ya tenía mi avatar funcionando, es decir Eren, en Blender agregué el equipo de maniobras y luego decidí crear algunas animaciones para las manos, presionando cada uno de los gatillos del equipo de maniobra. Estas animaciones se activarán dependiendo de lo que yo presione en los controles de Oculus. Una vez ya tenía listo el modelo con animaciones, nuevamente lo exporté e importé a Unity. Y aquí lo que hice fue crear primero un animator para poder controlar las animaciones dependiendo de lo que yo presionara en los controles de Oculus.
Ahora ya había terminado con los preparativos y empezaba realmente lo divertido. Programar el equipo de maniobras tridimensionales. Tremendo nombre. Para esto me basé tanto en el manga como en el anime para entender su funcionamiento. Pero de donde más pude sacar información fue del libro Attack on Titan de Anime Guide, el cual fue escrito por el mismo creador y en el cual, además de tener mucha información acerca de todos los personajes, también se habla detalladamente sobre el equipo de maniobras. Para mi suerte, una página fandom de Shingeki pudo subir las imágenes de estas páginas en alta calidad, y después de algunos minutos de leerla, poco a poco fui entendiendo un poco su funcionamiento. Una vez comprendí completamente cómo funcionaba el equipo, volví de vuelta a Unity y decidí comenzar por los cables, ya que era algo que ya tenía casi hecho debido a las telarañas que programé para mi video de Spider-Man, pues estas se comportaban exactamente igual, con la diferencia que en este caso los cables no salen desde las manos, sino que desde el equipo de maniobras. Entonces, revisando la información de este libro, indicaba que con el gatillo superior se disparaba el cable, así que en mi script de telaraña le edité un poco para que los cables se disparasen con este gatillo superior de Oculus. Luego de eso, con ayuda del componente Light Renderer, creo un prefab el cual sería mi cable. Con mi cable listo, lo asigné a mi script y lo último que me quedaba era crear los ganchos. Para este caso utilicé en primera instancia 2 esferas rojas que luego las cambiaría por modelos de ganchos. Estas esferas son las que salen disparadas hacia adelante y debido a que el cable tiene un punto de ancla conectado a ellas, pues se mueven con ellas hasta el infinito si es que no chocan con algo antes. Por último, si bien en el anime y en el manga los usuarios que utilizan el equipo de maniobras deben apuntar la dirección en la que irán los cables con el movimiento de su cuerpo, siendo estos la cintura y caderas, en mi caso esto sería realmente imposible, ya que de momento Oculus solamente hace tracking de manos y cabeza. Además que me vería un poco raro moviendo mi cuerpo de un lado a otro. Así que después de analizarlo, decidí que la manera más intuitiva era que uno apuntara con sus manos la dirección en la que iría el cable. Por último, cambié la posición en la que se encontraban los disparadores, es decir, moví los disparadores que se encontraban en las muñecas hacia el equipo de maniobras, de manera que ahora los cables salgan desde estos puntos. Y finalmente, luego de ver que todo funcionaba, cambié mis esferas rojas por un modelo de gancho. Aunque mis cables ya se anclaban correctamente a cualquier cuerpo sólido, realmente no estábamos conectados aún, pues para conectar dos cuerpos había que hacer uso del componente Joint. En este caso yo utilicé Spring Joint, ya que este conecta dos cuerpos pero con las propiedades de un resorte. Y en las pruebas que hice para recrear la telaraña, este joint funcionaba perfectamente. De esta manera, lo único que programé es que los puntos de ancla del joint vuelvan a ser los mismos puntos que utilicé para el componente Line Render. Es decir, un punto se coloca en el gancho y el otro se coloca en el jugador. De esta manera creamos la ilusión de que estoy conectado a través de una cuerda a un cuerpo sólido. Ahora, para retraer el cable, según el manga, los usuarios lo hacen a través de esta palanca. Lamentablemente en Oculus no cuento con una palanca similar, así que se me ocurrió que el cable se retrayera presionando el stick de Oculus, es decir, lo que sería el botón R3 y el L3. Para recrear la retracción del cable, luego de leer un poco la documentación de Unity acerca del componente Spring Joint, pude entender que la fuerza del resorte no se aplica hasta que se sobrepasa la distancia máxima. Es decir, si la distancia es mayor que el parámetro max distance, la fuerza de regreso empieza a actuar. Así que mi script
programé para que cuando se presionara R3 o L3 se redujera la distancia máxima y de esta manera gradualmente se aplica la fuerza de atracción hacia el punto de ancla. Luego entonces creé mi propio campo de pruebas con algunos obstáculos para experimentar con estos joints y además poder encontrar los valores perfectos para que todo funcionara correctamente. Si bien ya el cable funcionaba perfectamente, sentía que había que darle mucha más inmersión, por lo que empecé a buscar sonidos para todas las funciones del equipo de maniobras. Estos sonidos los tuve que sacar algunos desde la propia serie, otros desde YouTube y otros desde bibliotecas de sonidos. Así, una vez que tenía varios sonidos, con ayuda de Audacity, un programa de edición de audio totalmente gratuito, edité algunos de los sonidos para crear algunos loops, eliminar ruidos de fondo y ponerles algunos filtros para obtener sonidos de calidad que realmente dieran la sensación de estar usando el equipo de maniobras. Así que después de un buen rato, este fue el resultado. El siguiente paso era implementar el uso de gas, el cual es un recurso muy importante en la serie, ya que le permite a los usuarios poder desplazarse a gran velocidad e incluso hasta volar. No lo digo yo, lo dice el manga. Aquí se explica que, cuando los usuarios presionan el gatillo inferior, expulsan el gas a través de estos conductos. Así que lo que hice fue programar para que estos botones inferiores del control de Oculus jugaran ese papel. Ahora, para poder recrear el movimiento con el gas dentro del juego, y que además este fuese intuitivo para el usuario, tuve que pensar varias alternativas. La mejor era que el gas expulsara al jugador en la dirección que éste mira. Así que lo único que hice fue crear dos empty objects, uno para el gas izquierdo y otro para el derecho. Y estos rotarían de manera contraria a lo que rota la cámara. Y luego simplemente dependiendo del gatillo que presionen, se aplica una fuerza en la dirección en la que el usuario está viendo. Finalmente le coloqué su efecto de sonido y quedó bastante bien. Bien, para ajustar más algunos detalles necesitaba experimentar en un campo menos cuadrado, por así decirlo. En el anime, los protagonistas pelean y entrenan por lo general en campos abiertos y con árboles. Así que decidí crear mi propio campo de entrenamientos con ayuda del componente Terrain. Básicamente este componente nos ayuda a crear terrenos de manera rápida y sencilla, en donde con ayuda de brochas podemos pintar diferentes texturas en nuestro terreno para crear distintas ambientaciones. Además de esto, podemos añadir detalles como árboles, hierbas, piedras, etc. Bueno, entonces lo que hice fue crear 4 terrenos y apliqué varias texturas al mismo. Luego añadí detalles como árboles y elevaciones del terreno
y después de un buen rato, el campo de pruebas quedó bastante decente. Para poder practicar con el equipo de maniobras y matar titanes, nuestros protagonistas entrenaban con titanes hechos de madera, pues estos no se movían y además no te comían. Así que decidí recrearlos para poder yo igualmente practicar y experimentar antes de tener que programar a los titanes que se mueven. Entonces en Blender me dediqué a crear estos titanes de madera, y aunque no soy modelador 3D, me parece que hice un buen modelo. Importé entonces este titán a Unity y lo coloqué en mi escenario. Entonces le creé su script en donde creé un parámetro para establecer la posición de la nuca. Esto lo hice porque, siendo realistas, a la velocidad que uno se desplaza con el equipo de maniobras, sería realmente complicado para una persona normal apuntar sus ganchos exactamente en la nuca del titán. Para lo cual se me ocurrió una solución: crear en cierto modo mi propio aimbot. Sí, de esos que usas en el Fortnite para ganar. Lo que hice entonces fue crear primero un collider X-Trigger en forma de esfera mucho más grande que el titán. Entonces, cuando el jugador apuntara hacia el titán, automáticamente el programa apuntaría los ganchos exactamente en la posición en la que se encuentra la nuca. De esta manera, el jugador solamente tendrá que apuntar al titán y el aimbot, entre comillas, hace que el cable vaya siempre hacia la nuca. Luego de que esto funcionase, me di cuenta que había un problema. Y es que, al tener tanta velocidad de desplazamiento, tanto con los cables como con el gas, por más que yo retrayera el cable hacia la nuca del titán, debido a toda la velocidad que tenía, a Unity le era totalmente imposible atraerme hacia la nuca. Y lo que pasaba es que me quedaba orbitando alrededor del titán. Esto realmente no sabía cómo lo iba a solucionar, y pasé varios días frustrado porque no se me ocurría ninguna solución. Afortunadamente, el juego de Attack on Titan me dio la respuesta. Lo que hacen aquí es parar en seco a los personajes con una voltereta en el aire, y luego van hacia el titán. Así que en Unity hice algo parecido. Al momento que yo retrayera el cable, cuando este esté enganchado a un titán, mi velocidad se transformaría en cero por un momento, y luego se aplicaría la fuerza de atracción. Además de esto, también deshabilité la gravedad, de manera que no existiera ningún tipo de pérdida de energía y pueda ir por fin directamente hacia el titán. Finalmente, lo único que le faltaba a este titán era poder eliminarlo. Para esto se me ocurrió que la nuca tuviese su propio collider, al igual que mis espadas, y que cuando estas colisionen, el titán muera. Además de esto, agregué que, aunque las espadas colisionaran con la nuca, estas deberían colisionar a cierta velocidad para poder eliminar al titán. Por lo que agregué esto a mi script, además de algunos efectos de sonido para que sean más inmersivos. Ahora era finalmente el momento de implementar a los titanes. Sin embargo, para mi mala suerte, no pude encontrar ningún sitio en internet, ningún modelo de titanes. Así que, no tuve otra elección que crearlos por mí mismo. Para esto, utilicé un programa súper bueno llamado DAZ, en el cual para crear mis titanes, usé uno de sus assets llamados Genesis, con el cual, jugando con sus parámetros, empecé a exagerar algunas de sus facciones
y ponerles una sonrisa bastante perturbadora. Todo con el fin de que se parezcan a los titanes de la serie. Una vez tenía mi titán base listo, lo exporté a Blender y empecé a crear distintos titanes a partir de este modelo. En total, creé 5 titanes bastante diferentes, pero igual de perturbadores. Como había dicho, a diferencia de los titanes de madera, estos titanes podían moverse alrededor del entorno. Para esto nuevamente hice uso de la página de Mixamo y descargué algunas animaciones de caminar similares al caminar de un titán. Además de esto, estos titanes al ser eliminados caen al suelo, y para reproducir esto lo más fiel posible, utilicé un recurso llamado Ragdoll. Esta técnica es bastante utilizada en videojuegos, ya que con ayuda de las físicas permite simular un cuerpo inerte similar a un muñeco de trapo. Así que en Unity, crear este tipo de ragdolls es bastante sencillo, al menos para cuerpos bípedos, ya que cuenta con un wizard que nos ahorra el trabajo. Pues aquí simplemente vamos colocando nuestros huesos que hacen referencia al nombre que nos piden. Y una vez llenado el wizard, Unity nos crea el ragdoll. Repetí este proceso para los 5 titanes y ahora era momento de ver si realmente funcionaba. Para activar el ragdoll, lo único que debemos hacer es desactivar el componente animator. De esta manera, en principio el titán se encuentra ejecutando la animación de caminar, pero si desactivamos el animator, el ragdoll empieza a actuar. Luego simplemente reemplacé mis titanes de madera por este nuevo titán, y además en su script le agregué una función para que el titán se pueda mover aleatoriamente por todo el terreno. Por último, se me ocurrió agregar algunos retoques finales para que la inmersión sea completa. Para los titanes decidí recrear en Photoshop la cortada en la nuca, además de crear partículas de sangre que se activaran cuando el jugador elimina al titán. Luego, igualmente con la ayuda del sistema de partículas, para el jugador le creé este efecto de viento, el cual se muestra dependiendo de la velocidad que tenga. Por último, decidí que me gustaría probar mi juego en la ciudad dentro de las murallas, por lo cual decidí recrearlo. Y además, utilicé el componente de post-processing para crear una ambientación lo más parecida al anime. Y bueno gente, antes de presentarles el resultado final, solamente quería decirles que si desean apoyarme, pueden darle ahí un likeazo, comentar y suscribirse, que cualquier apoyo siempre ayuda. Así que yo no digo más, y este es mi juego de Shingeki.